Hola mis estimados, espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Hoy daremos una pequeña introducción al software Thermograph, el cual tiene licencia gratuita y nos ayuda a identificar propiedades termofísicas de las sustancias o de algunos gases ideales. Para empezar, es importante definir primero el tipo de diagrama que queremos, donde se van a ver los estados termodinámicos y los procesos graficados, y también el tipo de sustancia, si tenemos un gas ideal o una sustancia pura. Bien, también es importante identificar si vamos a hablar de un gas perfecto, de un gas real o de un gas ideal. Bueno, también aplican para las sustancias. Bueno, normalmente vamos a dejar acá, en vez de ideal, colocamos real y vamos a colocar acá una sustancia específica. Podemos empezar con el agua. Entonces fíjense que la curva del diagrama PV se parece mucho a las que nos han mostrado en los libros de termodinámica. También podemos ver otro tipo de diagrama como el diagrama temperatura-entropía, presión-entalpía, entalpía, entropía, temperatura, volumen y presión, temperatura para ver las fases de la sustancia. Vamos a usar el más conveniente, que es temperatura, entropía para sustancia pura. Bien, lo siguiente que podemos hacer es definir unas unidades que van a estar predeterminadas para las propiedades que tenemos aquí, como son presión, temperatura, volumen, masa, energía y potencia. En el caso de presión podemos escoger entre bar, atmósferas, atmósfera técnica, kilopascal, megapascal, o tenemos el PSI como presión absoluta. En el caso de temperatura, los grados Kelvin, centígrado, Rankine y Fahrenheit, volumen, metro cúbico, litro, pie cúbico, galón, masa, mol, kilomol, bueno, aquí esto sería sustancia, y masa sí tendríamos kilogramo o libras de masa. En cuanto a energía, pues joule, kilojoule, las kilocalorías, kilovatio hora, muy usado en energía eléctrica, y los BTU. Y para el caso de potencia, el watt, el kilowatt, los caballos de vapor, esto es internacional, esto es en el Reino Unido, el BTU por segundo o el BTU por hora. Bien, para empezar vamos a definir entonces presión, la más usada, kilopascal. Vamos a dejar la temperatura en centígrados y vemos acá a la derecha que nos aparecen ya las propiedades como presión, volumen específico, temperatura, energía interna, entalpía, entropía y esta que es la calidad o título de vapor. Bien, eh, podemos definir un estado determinado por medio de este comando que dice nuevo estado. Lo podemos situar dependiendo de las coordenadas que se están moviendo en la parte inferior, o lo podemos ubicar en cualquier parte, y acá a la derecha podemos definir esa posición, podemos ajustarla por medio de los datos que vamos a determinar en esta columna. Entonces miremos que podemos colocar, por ejemplo, una presión de 3000, le damos enter, se ubican ciertos valores. Si nosotros colocamos un valor de temperatura, por ejemplo 400, fíjense que ahí ya tendría presión y temperatura fijados, ¿sí? Entonces, como recuerden que para determinar un estado por completo siempre necesito dos propiedades. En este caso colocamos presión y temperatura. Si no quieren temperatura podemos colocar cualquier otra. Podemos decir que es una entalpía de 2000, ¿sí? Lo que pasa es que si hacemos esto, entonces fíjense que ya la temperatura cambió, ¿sí? Automáticamente modifica la propiedad que se modificó inmediatamente anterior.
Entonces, fíjense que con una presión de 3000 y una entalpía de 2000 nos está dando una calidad del 55% de vapor. Entonces, si no queremos que ninguna de las propiedades se ajusten a la variación que estamos definiendo, simplemente determinamos que el estado 1, vamos aquí en este círculo amarillo y le colocamos fijo. Entonces, de esta manera, por más que tratemos de mover este estado, no se va a poder desplazar. Si quitamos de nuevo esa y la dejamos en libre, fíjense que podemos mover el estado por cualquier región. Recordemos que en la región de la izquierda es líquido comprimido, región interna dentro de la campana es una mezcla y esta región de la derecha es un vapor sobrecalentado. Entonces, si ya tenemos nuestro estado completamente definido, simplemente lo dejamos otra vez en fijo. Bien, un siguiente estado, le damos el nuevo estado y colocamos ahí nuestro nuevo estado. También lo podemos fijar por medio de este desplazamiento o le colocamos acá valores y de esa manera lo fijamos. Bien, podemos también dibujar un proceso, ¿sí? Entonces, ese proceso vamos a colocarlo, por ejemplo, vamos a decir que va a partir del 2. Entonces, fíjense, podemos establecer varios procesos. Tenemos como los más comunes el isobárico, el isocórico y el isotérmico. Aparece otro que es el adiabático o isoentrópico, el isoentálpico, o si queremos que este se encuentre por medio de una entrada o una salida, es decir, yo le doy como una entrada a un estado específico y una salida a otro estado específico. Bien, vamos a colocar como ejemplo el isóbaro y podemos decir que va a partir del 1, entonces colocamos, o bueno, sí, la tecla control, clicamos ahí y miren que se estaría dibujando como la línea isóbara que puede hacer el recorrido en el diagrama, ¿sí? Entonces vamos a decir que parte de ahí. Fíjense que el estado 3 no quedó sobre el 1. Para solucionar eso, colocamos la tecla control y clic. Y fíjense que ya el 3 se pasó al 1 y por lo tanto este sería nuestro estado 4. Bien, si no queremos que este sea el 4, queremos reajustar los números de los estados, colocamos aquí donde dice numeración de estados, clicamos y le colocamos el número que queramos. ¿Bien? Entonces fíjense que este pasó a ser el 3, podemos decir que este ahora va a ser el 4. Bien, entonces otro proceso, vamos a decir que esta vez va a ser isentrópico. ¿Cómo se hace un proceso isentrópico? Fíjense que es una vertical. Entonces así ustedes pueden jugar con el desplazamiento o fijándolo aquí en nuestra ventana de la derecha. Listo. ¿Qué otros comandos podemos usar? Bueno, si realmente nuestro objetivo es solamente encontrar estados, ¿sí?, los valores de sus propiedades en los estados que queremos, pues simplemente usaremos Thermograph en esta ventana o en el desplazamiento de los estados. Pero si nuestro objetivo es encontrar las variables asociadas a los procesos, como son, por ejemplo, estas que podemos ver acá, que son el trabajo o el calor asociado a un proceso, el cambio en la energía interna o el cambio en la entalpía, ¿sí? Entonces ya tenemos que definir el sistema que estamos trabajando, ¿sí? Esto lo hacemos mediante el siguiente comando. Nos desplazamos a la parte superior y aquí en esta parte damos clic y definimos nuestro sistema. Si es masa de control o sistema cerrado o si es un volumen de control o sistema abierto. Entonces fíjense que si colocamos masa de control no podemos ver potencia, ¿sí? Es decir, no se va a expresar por unidad de tiempo, porque recordemos que la masa de control, las propiedades se encuentran contenidas en el sistema y no van a cambiar con el tiempo. Va a ser entonces un proceso estacionario.
Por lo tanto vamos a ver energía, y donde dice convenio pues es la primera ley de la termodinámica, ¿sí? Que calor neto menos trabajo neto es igual al cambio en la energía interna. Bien, si nuestro sistema es masa de control, entonces damos aceptar. Y vemos que acá, si yo me paro en un proceso, por ejemplo, parémonos en el 5 a 6, fíjense que aquí me va a mostrar que el proceso 5 a 6 tiene el siguiente trabajo, ¿sí? Que no tiene calor, porque recordemos que este proceso es isentrópico adiabático, que este es su cambio en la energía interna y que este es su cambio en la entalpía. También lo podemos ver dependiendo de la masa del sistema, ¿sí? Entonces, si nosotros definimos una masa, por ejemplo, unos 5 kilogramos, vamos a decir que entonces ya estas unidades, fíjense que estas unidades son en forma de energía total, pero si yo quiero que mi masa sea de 5 kilogramos, cuando hago clic acá, entonces fíjense que ya se transforma de forma específica, ¿sí? Entonces son tantos kilojoules por kilogramo. Entonces si yo doy enter acá, fíjense que ya la energía total ya es esa energía que me está dando de forma específica, que es en este caso 344.76, lo multiplico yo por los 5 kilogramos y me da 1723. Entonces también podemos jugar de esta forma con el programa. Si queremos ver de dónde salen estos resultados, pues recordemos que esto sale todo de balance de energía, de ecuaciones de los procesos para trabajo y calor. Si queremos ver de dónde salen estos resultados, nosotros nos vamos aquí en esta parte de la ventana a donde dice análisis y le damos donde dice balances. Entonces fíjense que como seleccionamos como sistema de control masa de control, aquí me muestra qué es lo que se hace para hacer un balance de energía en este proceso que estábamos analizando específicamente, el 5-6. Entonces fíjense que me muestra la masa del proceso, la cantidad de calor, la cantidad de trabajo, la energía interna del estado 5, la del estado 6. Se plantea la ecuación de balance de energía y me da como resultado pues ya sea calor o trabajo. Bien, entonces esta es una excelente manera de ver cómo se desarrollan los ejercicios que estamos planteando en el programa. Listo. Entonces, tenemos la otra opción. Si no es masa de control, es volumen de control. Entonces, fíjense que normalmente los volúmenes de control los vemos en forma de potencia y que también están asociados como procesos estacionarios. Entonces, le damos a aceptar y fíjense que aquí en vez de masa ya me piden es un flujo másico, ¿sí? Entonces, ese flujo másico lo puedo ver de manera total o lo puedo ver de manera específica, ¿sí? Normalmente se expresa de manera total. Entonces fíjense que asociado al proceso, esta vez parémonos en el 1.3, fíjense que como es un proceso a presión constante, no tiene asociado trabajo, ¿sí? En el proceso, pero sí una cantidad de calor, sí un cambio en la energía y por lo tanto también un cambio en la entalpía. Entonces estos son los resultados para ese proceso. Si queremos ver de dónde salen, entonces de nuevo nos vamos a análisis y le damos donde dice balances. Fíjese que aquí ya me muestra el balance de energía, pero para volumen de control, ¿sí? Entonces la misma ecuación que nos han enseñado en la literatura, pero sí ya lo voy a ver en parte de entropía o de segunda ley de termodinámica. Entonces fíjense que ya el balance de entropía me muestra estas ecuaciones que voy a tener en cuenta, ya sea balance de energía o balance de entropía. Aquí está completamente explicado. Bien, eh, esta sería toda la introducción a Thermograph. Digamos que también tienen otros procesos, bueno, otros comandos que se pueden usar, como por ejemplo vamos a borrar un proceso. Entonces nos paramos acá en la flechita, borramos este estado y borramos este proceso y ya volvemos a nuestra área completamente vacía.
si queremos trabajar con un ciclo termodinámico, entonces fíjense que nos vamos a este comando y le damos donde dice nuevo ciclo. Entonces fíjense que tenemos múltiples opciones, son procesos isóbaros, isócoros, como por ejemplo los de motores de combustión, isóbaros isotermos, isóbaros adiabáticos, isócoros isotermos, isotermos adiabáticos. Vean que tenemos el ciclo Rankine ideal o el ciclo Rankine de refrigeración. Entonces trabajemos con este, veamos a ver. Fíjense que cuando lo selecciono yo puedo dibujar en cualquier parte, ¿sí? Esto es lo que yo puedo hacer, cualquier parte puedo dibujar yo, y vea que se va ajustando el ciclo dependiendo de la posición en la que yo me mueva. Entonces, si lo dejamos de esta forma, fíjense que nosotros podemos entrar a manipular cualquiera de los estados, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, si nos paramos en 1, miren que en este caso estaría viendo el estado 1, 2. Si me paro en 3, estaría viendo el estado 2 a 3. En el 4 estaría viendo por acá 3, 4. Y si me paro en 1, estaría viendo por acá el estado 4, 1. Bien, entonces quiero modificarlo. ¿Qué pasaría? Entonces fíjense que aquí le invertí el orden y vea que ya este sí sería el ciclo Rankine, ¿sí? Porque partimos de la expansión en la turbina, por acá viene condensador, por acá estaría la bomba y esta sería la caldera, ¿cierto? Entonces también el ciclo Rankine lo podemos analizar en Thermograph. Bien, borramos todo esto y vemos el otro comando que es el de añadir procesos. Bien, entonces simplemente yo coloco un proceso, lo dibujo por acá y voy a añadir otro proceso, le digo que va a ser de este punto, seleccionamos, digamos que sea un proceso isóbaro, entonces de acá partimos otro proceso y seguimos añadiendo. Entonces vamos ahora con un isócoro, entonces a partir de este dibujamos un isócoro y así sucesivamente. Bien, ¿qué otro comando podemos tener en el programa? Bien, voy a mostrarles, para ello vamos a hacer de nuevo un ciclo Rankine, entonces vamos a dibujarlo por acá, nuestro ciclo Rankine, y voy a mostrarles por acá hay una opción que nos muestra lo que son otras propiedades que se pueden colocar, ¿sí? Entonces fijémonos que aquí tenemos las que están en naranja, son las que ya estamos viendo acá en la parte superior, y podríamos adicionar otras, ¿sí? Otras propiedades, como por ejemplo propiedades en el punto de saturación, como volumen específico del líquido, del gas, entalpía del líquido, del gas, entropías. También podemos ver por acá el cambio de entropía, ¿sí? Si le damos clic, podemos agregar esa variable. Vea, mire que se agregó aquí en la parte de los resultados del ciclo. Entonces tenemos cambio de entropía y fíjense que aquí tenemos otras, ¿sí? Que son el rendimiento, ¿sí? Normalmente aquí aparece el rendimiento de primera ley, cuando automáticamente cuando ya el programa identifica que es un ciclo de potencia, o podríamos colocar también el rendimiento de segunda ley por medio de una ecuación manual, pero esto ya es algo para avanzados, creo que hay que tocar el desarrollo del programa. Entonces normalmente llega hasta el análisis de primera ley, pero es algo muy interesante. Si no queremos mostrarlo, simplemente lo deseleccionamos y listo, ya deja de aparecer. Bien, ahora sí, creo que esto es todo, la introducción del software Thermograph. Espero haya sido de mucha ayuda, espero me haya hecho entender también. Cualquier duda que tengan respecto al uso de este programa para sus actividades en termodinámica o en alguna u otra materia que estén viendo,
Pueden hacerme los comentarios, yo estaré atento en, en el video de este canal. ¿Sí? Entonces, recuerden que somos ThermoU y siempre estamos pendientes para hacer que la calidad de aprendizaje sea mucho mejor para todos ustedes. No siendo más, espero tengan una excelente mañana, tarde o noche y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.